Esto lo podemos editar, esto lo podés cortar. Sí, puede ser, no sé, después sí se puede editar. Ya estamos igual en grabando. Perfecto. ¿A vos te sale un cartelito que está grabando también? Si es el loguito rojo. Me sale. A todos los que nos están mirando, estamos haciendo esta prueba por primera vez de cara a empezar a transmitir online. Después ya iremos día y hora y demás. Pero bueno, qué horrible presentación. El diván de YouTube, nosotros lo que pretendemos de este espacio es poder conversar un poco de psicoanálisis. Somos estudiantes de psicología con la materia de psicoanalítica aprobada. Eso no es mucha garantía. Así que todo material y todo lo que escuchen y demás, siempre que lo quieran rechequear, y esto obviamente también no suplanta ningún tipo de análisis para los curiosos que entren a ver, que no se cuelguen tampoco a hacer este análisis ilegal, ¿no? Sí, no entren buscando un diagnóstico ni la sabiduría máxima. Todo esto que decimos nos estamos apoyando en textos de Freud, en clases que hemos tenido. Todo esto es por amor al arte y para poder hacer un poco de psicoanálisis más en criollo, digamos, más para decir. Ahí, espera que se me abrió acá un cosito que me molesta. Ahí está. Perfecto. Hay problemas. No, porque justo se ve que toqué sin querer y se me había abierto. Se me vuelve a abrir. Ahí está, perfecto. Soy yo que toco sin querer. Bueno, la idea y lo que habíamos prometido es hablar de pulsión. Está bueno también aclarar. Sí. Arrancamos la tira. ¿Pudiste? Te escuché. Ahí está. No había escuchado que se abría la puerta, entonces pensé que estaba. Que no escuché la puerta que se abría. No, porque la dejé, digo, ya está grabando, la dejé para que no haga ruido, pero me hablaste, digo, pero al pedo. Tranqui, que esto es de lo más casero y la idea es que estas charlas que nosotros solemos tener cuando nos juntamos a estudiar, todos, inclusive los que estén mirando, que bueno, la puedan disfrutar, ¿no? Y también, bueno, hacer compañía para aquellos que están preparando. ¿Cómo se me abre cada rato esto? Que creo que es por el traductor. Bueno, ignóralo. Sí, se me abre cada rato porque está haciendo escribiendo abajo lo que uno está diciendo. Bueno, la idea es esta, ¿sí? Después no haremos tantas presentaciones, pero bueno, la idea era que lo tuviéramos. Yo voy a desactivar igual los subtítulos porque me aparece a cada rato y es muy molesto. Perfecto, ahí está. Bueno, ¿qué era lo que habíamos prometido que íbamos a tocar en esta oportunidad? El término de pulsión, ¿no? Podríamos ser muy pretenciosos y decir que vamos a trabajar sobre el texto de pulsiones y destinos de pulsión, pero tratando de no ir a decir vamos a trabajar el texto, porque el texto es muy extenso y tiene muchas cuestiones, vamos a tratar de familiarizarnos con lo que es el término pulsión, término que en alemán significa Trieb, y que vamos a trabajar siempre que estemos hablando de psicoanálisis. Obviamente que hablamos de Freud, si bien la idea también del canal es nombrar varios autores que están dentro del psicoanálisis, psicoanalistas. Freud se define él en uno de sus libros y bueno, y en una de sus conferencias como el padre del psicoanálisis. Él mismo hace referencia a sí mismo y dice que él es el creador absoluto del psicoanálisis. Entonces se entiende que cuando hablamos de psicoanálisis siempre está Freud, ¿bien? Más allá del autor, de lo que nosotros podamos ir trabajando, de lo que uno fue estudiando en la carrera, de lo que se pueda traer, siempre las bases están dialogando con Freud, ¿sí? Por eso el término de pulsión, de dónde viene y por qué lo trae Freud. Juani, también está bueno aclarar para los que sepan, me mira, Juani ella prepara para lo que son los parciales o finales de teoría psicoanalítica, sobre todo nosotros estudiamos en la UNLP, en la Ciudad de La Plata, pero bueno, cualquiera que esté preparando psicoanalítica y demás,
ya sea para parcial, final, recuperatorio, artículo, lo que fuere, la puede contactar, después va a dejar su chivito. Su chivito. Así que bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pulsión, Juani? Buenas, cuánta presentación. Me sonroja un poco la recomendación para las clases, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pulsión? Para hablar de pulsión primero tenemos que hablar de sexualidad infantil, que medio que Freud va a iniciar hablando de sexualidad infantil para después derivar y explicar lo que es una pulsión. Uno puede pensar que uno se está yendo de tema, pero en realidad la pulsión tiene muchas características que se comparten con la sexualidad infantil, recordando que Freud va a definir a la sexualidad infantil como algo que se apuntala en una necesidad para luego después separarse y convertirse en deseo. Es autoerótica, tiene una meta sexual que es la satisfacción misma, o sea, propiamente dicha, y en el mismo cuerpo, eso lo hace autoerótica, y tiene un objeto, que son las zonas erógenas. Con la pulsión sucede lo mismo, tiene las mismas características, Freud la va a definir como un concepto fronterizo entre lo somático y lo anímico, o lo anímico y lo somático, lo dije al revés, pero no cambia la cosa, y va a tener estas 4 características, que tiene un empuje, que tiene una fuerza para poder, que es la energía que se mueve, tiene una meta, que es la de satisfacer ese propio estímulo, de cancelarlo. Tiene una fuente, que es el origen de esa pulsión, y un objeto que justamente son estas zonas erógenas donde ese niño o esa sexualidad se va a poder satisfacer, ¿no? Donde se va a poder cancelar ese estímulo. Freud la define como esto, como ese concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, que es lo que nos permite explicar qué es esa energía que se mueve, ¿no? Como, ¿qué es eso que motiva a uno a hacer cosas, ¿no? Sí. La otra vez, porque nosotros les cuento ya de paso que hicimos todo esto anteriormente y nada, lo grabamos sin sonido, entonces bueno, ahora la estamos repitiendo. Pasaron cosas. No repitiendo exactamente porque es medio difícil, pero lo estamos volviendo a elaborar. Y para los que no tengan ningún tipo de conocimiento, y para los que sí ya también les queda, cuando hablamos de sexualidad infantil, Freud justamente plantea la sexualidad no como la genitalidad propiamente dicha, sino como esto de que hablábamos de lo erógeno, de las zonas erógenas y de este placer. O sea, hay sexualidad más allá de la genitalidad, por ahí parece una obviedad para unos. Cuando hablamos de sexualidad infantil no estamos hablando de la sexualidad que uno conoce en la adultez, ¿no? Sino justamente de este placer y de esta formación, si se quiere, de cómo se va construyendo también lo que va a ser el yo, ¿no? Entonces digo, es importante hacer este hincapié para alguien que lo esté escuchando, que no tenga ni idea, que solamente le guste, no salga como popularmente, vamos a desmitificar esto de que Freud es todo sexo y ya está, sino a qué se basa o en qué referencia habla cuando decimos Freud es todo sexo. No es porque básicamente todo sea lo que uno piensa con su cabecita. No, total, de hecho, él es lo que va a criticar. Freud va a empezar a hablar de sexualidad infantil o de sexualidad, criticando justamente el concepto de sexualidad o la definición de sexualidad de esa época. Recordemos que de hecho lo discute en 3 ensayos de la teoría sexual, que es un texto de 1905, si no me equivoco, donde en ese contexto, en ese momento, se hablaba de la sexualidad como algo, como una característica propia del adulto, ¿no? Como que el niño no tenía sexualidad. Y el único motivo de la sexualidad, de lo sexual, era la reproducción. Entonces Freud viene a decir acá, no. Existe una sexualidad infantil, como bien vos decías, que no tiene que ver tanto con la cuestión de la reproducción, sino que tiene que ver con algo más de lo constitucional, ¿no? De lo propio de uno. Sí, es muy interesante, aparte esta palabra que traes, que digo, por ahí también ténganla en cuenta, porque son como palabras claves, ¿no? Esto de hablar de lo constitucional.
porque son palabras que uno va a tener que ir incorporando y es importante tenerlas, sobre todo aquellos que estamos estudiando y que tienen que rendir la materia, que van a estar hablando de psicoanálisis, porque también la realidad es que nosotros no buscamos acá tener lenguaje técnico, lógicamente, pero cuando hay este tipo de palabras es importante de que sea de lo constitucional justamente como lo constitutivo, ¿no? Vaya la redundancia. Sí. Por eso el término pulsión que traíamos es tan importante también, ¿no? Y esto que hablaba justamente de la teoría sexual infantil, que es de los 3 ensayos de teoría sexual, muy importante que lo tengan. Los que estén preparando teoría psicoanalítica, ténganlo ese texto, pero tatuado a fuego, porque lo van a volver a ver en evolutivo, lo vamos a trabajar muchísimo a lo largo de la carrera, porque es fundamental justamente lo que se plantea en esa teoría, si bien después está el Giro 1920, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Es muchísimo, no podemos hacer todo de una, pero bueno, tengan en presente que es importante entender esto, porque Freud siempre parte de las patologías, ¿no? Y él estudiando justamente esto de las perversiones sexuales, ¿no? Es donde empieza a darse cuenta y podemos decir a grosso modo, entonces, cuando nos besamos somos perversos. Bajo la ideología de aquella época, ¿no? Porque en aquella época el sexo era únicamente con fines reproductivos. Y bueno, y de ahí viene todo esto para atrás. Sí, Juani, continúa, que a mí me sigue saliendo el cartel mientras lo voy sacando. No, para enganchar por lo que venía, sí, es eso, como Freud va a plantear esta idea de la sexualidad, como ya dijimos, va a plantear su concepto de pulsión, y digo, plantea su concepto de pulsión porque todo lo que, si en Pulsiones y Destinos de Pulsión, que es un texto que a mí me fascina de la obra de Freud, él va a explicar, va a hacer todo un camino al principio, que ahora que estoy en mi casa y tengo el texto en la mano, porque quiero contarles que cuando grabamos esto yo estaba en la casa de mis viejos, no tenía los textos, y ahora los tengo, entonces me es más fácil como volver, porque siempre hay que volver a los textos, siempre lo repito. Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión va primero a definir las distintas formas que se define esta cuestión de la energía por lo que uno se mueve, ¿no? Entonces va a decir, bueno, a partir de lo fisiológico, las ciencias naturales van a decir que los animales se mueven por instinto, ¿no? Entonces va a hacer una comparación entre pulsión e instinto, y Freud va a decir, sí, pero no podemos definir a la pulsión como algo instintivo, porque no tiene que ver con eso, porque no es que nosotros no somos, bueno, a una reacción hay un acto, no, o sea, uno piensa, hay una cuestión más allá del coso. Entonces por eso él va a crear esta definición, va a pensar la pulsión como este concepto que no está ni adentro ni afuera, que tiene que ver con lo anímico, pero también con lo somático, que tiene que ver con lo fisiológico. Es una energía que se mueve un poco en ambos lugares y tiene su sentido de pertenencia ahí, digamos, ¿no? Claro, tal cual, o sea, él lo define y nosotros que también yo me apoyo y lo muestro para que se apoyen también, porque lo amo aparte mi diccionario. El diccionario este es muy útil porque inclusive pueden ver los conceptos y un poco la historia, no es como un diccionario tradicional. Acá nosotros vemos que está definido cuando vamos a lo que es pulsión, dice justamente Triev, que es la palabra traducida, ¿no? Porque recordemos que siempre se están traduciendo los textos, con lo cual depende del libro que uno use de Freud, puede leer alguna que otra cosa cambiada. Proceso dinámico consistente en un empuje, carga energética, factor de motilidad, que hace tender al organismo hacia un fin, esto que hablábamos de la meta, que ahora vamos a ahondar un poco más. Una pulsión, su fuente en una excitación corporal, estado de tensión, en su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional. El objeto, la pulsión, puede alcanzar su fin. Esto así parece por ahí que después tengo también marcado sentido de empuje, porque noción energética, todas estas palabras se están refiriendo a lo que es la pulsión, y lo podemos definir, sí, como esa energía, ¿no? Interior, que es muy importante porque no responde a un estímulo externo,
¿sí? No es una reacción estímulo-respuesta, sino que responde a algo que está intrínseco, no me sale la palabra. Y no me quiero ir de esto que dijo, que era muy importante, y ya se me está yendo, del instinto. Pero él justamente hace una conferencia para los médicos y demás, y en toda esta parte biologicista, y a mí me encantó esto, porque también por ahí yo y seguramente muchos de los que escuchen, se ha escuchado decir, ¿no? Ese instinto materno, instinto femenino. No, los seres humanos no tenemos instinto, ¿sí? Aunque suene difícil de creer y esté todo muy... no tenemos instinto, carecemos de instinto. Si nace un bebé y lo dejamos en el medio de la nada, por sí solo muere, no tiene instinto de saber qué hacer. En el reino animal somos los más estúpidos. Exacto. Eso como para traerlo nomás a cuento y decir, bueno, aprendí algo, los seres humanos no tenemos instinto, para los que creíamos que sí, no existe el instinto materno, no existe el instinto femenino. Yo no me quiero meter en esto, pero estoy recordando una parte de neuroanatomía, cuando hablamos sobre los 3 tipos de cerebro, las 3, ahora no me acuerdo bien, está el arquetipo, no me acuerdo, pero el primero habla sobre que, ayúdame en esto a recordar, pero... Protoencéfalo, creo que es la parte que está solo conformada por el cerebelo y... Claro, y que esa es la única parte donde se habla de instinto en neuroanatomía y neurofisiología, se habla de instinto en esa cuestión solamente en los primeros momentos de reacción de huida o a la hora de pensar el miedo, pero no en el instinto animal como lo hacen los animales de poder nacer y decir, bueno, yo me puedo parar, recién nací, pero yo ya puedo salir a correr, digamos. Bien. Bueno, en los 3 ensayos sobre la teoría sexual infantil se introduce justamente lo que es esta palabra, pulsión, ¿sí? Entonces estamos diciendo que en 1905 es cuando Freud trae a cotación la palabra Triev, que no sé cómo se pronunciará, pero él trae esta palabra para referirse a esta energía que también la define como agencia agencia representativa entre lo psíquico y lo somático. Estos son términos puntuales, técnicos, que si a uno le preguntan qué es la pulsión. Sí, en la página 153 de 3 ensayos de la teoría sexual, Freud va a definir a la pulsión como agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir, y en destinos, pulsiones y destinos de pulsión la va a definir como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Cualquiera de las dos son definiciones válidas porque explican lo mismo, digamos. Bien. Obviamente que si alguien tiene alguna duda, quiere saber algo más sobre pulsión o quiere también refutarnos o llevarnos a investigar, para eso estamos, lo pueden dejar en comentario, hey, yo lo tengo así, que se lo digo así, que atrévanse, que no hay problema. Bancamos. Bancamos, sí. Ahora bien, cuando hablamos de pulsión, nosotros dijimos que íbamos a hablar del primer y segundo dualismo pulsional, ¿no? Entonces, hablemos de, ya teniendo en cuenta a qué responde la pulsión, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es la pulsión, Juan? Y vamos a traerlo a un ejemplo cotidiano, vamos a bajarlo a tierra. Al que no entienda nada, ¿no? Si decimos qué es la pulsión, ¿cómo lo podría entender alguien que nunca leyó Freud? Misterio. No, estamos hablando que es la agencia representativa entre lo psíquico y lo somático, es una energía interna. Podemos ir a esto de la meta, ¿no? El cumplimiento del deseo, qué vinculación tiene, porque en definitiva es energía, ¿sí? No la energía que uno puede estar pensando cuando decimos somos energía, el universo. Igualmente, pongámosle que esa energía es una energía externa, ¿no? Sí, sí, total. Estamos hablando de esa fuerza, ese deseo, esa fuerza irrefrenable, dice Freud, que
uno siente, ¿no? Y que se empieza a, para irlo más claro, él habla de este bebé que nace y tiene hambre. Y ese hambre de comer, porque claramente no tiene forma de alimentación, Sí, pero no claro. sabe, porque recordemos que en ese estado no se sabe nada, no sabe qué es lo que está sintiendo, ¿bien? Pero vienen y le encajan una teta y lo alimentan. ¿Y qué pasa? Bueno, bueno, lo que va a pasar es que, bueno, como explicábamos hace un rato, la sexualidad nace apuntalada en una necesidad, en este caso va a ser el hambre, y lo que explica Freud de manera muy gráfica es que cuando el niño toma por primera vez la leche materna, va a sentir todo el calor, todas las sensaciones que le produce ese intercambio. Entonces, a partir de ahí es donde, bueno, nos estamos yendo un poco a explicar vivencia de satisfacción, pero también tiene que ver con esto, donde se instaura una marca en ese aparato psíquico. ¿Y por qué es importante marcar esto de que en algún momento se divorcia de esa necesidad para pasar a ser un deseo? Y es porque al momento donde el niño va a repetir otra vez, querer volver a vivir ese momento de satisfacción, todas esas sensaciones, al no poder hacerlo, lo va a tener que alucinar. Y lo va a hacer a medida de la repetición. Y mientras más se repita ese momento, es que más se va a separar, se va a divorciar de esta necesidad para poder pasar a ser un deseo, ¿no? Y de hecho, Freud lo explica con el chupeteo, como el niño, o sea, ya no va a tener la necesidad de sentir hambre, sino que va a querer, por una cuestión de poder cancelar ese estímulo, va a succionar cualquier parte del cuerpo y así lo va a hacer, digamos, ¿no? Y a partir de esa repetición es que podemos hablar de que hay un deseo, hay una satisfacción que se cancela. Un estímulo Bien. que se cancela lo dije al revés, un estímulo que se cancela para generar satisfacción, ¿no? En ese aparato psíquico. Uno no pensemos en una satisfacción en la que vos vas a ver al niño como diciendo totalmente extasiado, ¿no? Cuando hablamos de satisfacciones hablamos de una descarga, ¿no? Como también está bueno como entender eso. Uno no habla de satisfacción y que uno está feliz y es un placer de la vida. Cuando hablamos de satisfacción es que hay una descarga de un estímulo, de una sobrecarga que hay en el aparato psíquico y que necesita descargarse. Y se Y llama hablamos de satisfactorio porque... claro, y hablamos de este deseo interno que mueve esta pulsión interna. ¿Por qué lo digo y lo vinculamos de esa manera? Como para que se entienda que es interno, ¿no? Que más allá de que uno dice, bueno, el hambre obviamente opera cuestiones que son biológicas por ahí, pero es como para que se entienda que surge de las entrañas, ¿no? Esto que decimos pulsionar, bueno, en realidad desde lo psíquico sería, Sí, pero pero es lo que justamente por eso decimos que es la agencia representativa entre lo anímico lo somático. lo anímico y lo somático, ¿no? Y por eso traíamos a cuenta esto, espero que se haya comprendido un poco. Dentro de lo que Freud plantea el primer dualismo pulsional y después con el giro de 1920, del cual vamos a seguramente hacer un vivo porque es muy interesante, hay un giro y una transformación en lo que son las teorías. No, y además es muchísima información. Imagínate que si ya nos fuimos explicando un inicio, imagínate si metemos dos dualismos. La idea base es entender que tenemos esta energía que corre y que está operando continuamente y está bueno saberlo. Y el primer dualismo pulsional, Freud va a plantear esto de lo que es las pulsiones yoicas y las pulsiones libidinales. Esos son el primer dualismo pulsional. No sé si querés acotar algo sobre alguna diferencia sobre la pulsión yoica o la libidinal. No, lo que iba a agregar es esto, que bajo su primer principio de placer, él va a presentar su primer tópica, que va a ser la del principio de placer, en donde va a presentar las siguientes instancias, inconsciente, preconsciente y consciente, y a la vez va a presentar su primer dualismo pulsional, que es como vos bien dijiste, la yoica o las de autoconservación, y las libidinales o las sexuales, ¿no? Que en realidad las presenta para explicar cómo
cómo en este versus, porque quizás solo en el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, no sé en otras universidades cómo lo presentan, pero en nuestro programa de la materia se presenta a ambas pulsiones como un versus, ¿no? Como un conflicto, ¿no? Como un conflicto pulsional, que uno al principio lo ve y dice, bueno, no pueden trabajar en conjunto, y en realidad sí, o sea, ¿no? Como se explica cómo a medida de que estas dos existen, uno puede, o sea, el aparato psíquico puede moverse, ¿no? Pero bueno, cuando las presentamos, hablamos de las pulsiones autoconservadoras o yoicas, hablamos como esta pulsión que quiere cuidar, ¿no? Que quiere preservar al yo de sí mismo, digamos, ¿no? Y las pulsiones sexuales son las que quieren todo el tiempo buscar esa satisfacción, ¿no? Descargar, satisfacerse. Yo la otra vez lo expliqué cuando lo grabamos sin audio, lo expliqué muy bien al conflicto con el ejemplo de Lady Godiva, que es un karma, este texto para mí, pero en La perturbación psicógena de la visión, según el psicoanálisis, que es un texto de 1910, Freud va a explicar muy bien este conflicto, ¿no? Cómo funciona. Y lo va a explicar a través del ejemplo del mito de Lady Godiva, que era una reina que quiere pasearse esto lo estoy explicando muy en criollo, es mucho más amplio el mito, pero no lo quiero leer, pero quiere pasearse en tetas por la calle, entonces el rey le dice, sí, vos lo vas a poder hacer, pero bajo una normativa, que todos los pueblerinos, todos los que estén, todos los vasallos, no miren, cierren todas las ventanas, que si están en la calle cierren los ojos, porque el castigo, si alguien se atreve a mirar, va a ser perder la vista, ¿no? Quedarse ciego. Entonces Freud lo que plantea con este mito es, bueno, la pulsión autoconservadora lo que va a hacer es, bueno, yo cierro las ventanas, si salgo a la calle cierro los ojos, no miro, porque va a querer preservar justamente esa mirada. La pulsión sexual va a decir, che, voy a darlo todo, o sea, yo me voy a arriesgar y voy a mirar, a pesar de perder quizás la vista, ¿no? Entonces, habla un poco de cómo se mueven estas dos pulsiones. Lo que va a decir Freud es que como en un momento la pulsión sexual no va a poder satisfacerse, no va a poder descargarse como ella quiere, va a existir una formación de compromiso en la cual ambas van a decir, bueno, van a dar un poco de sí para poder como descargar esa energía de otra manera, y se va a generar esta formación de compromiso que va a ser el síntoma, ¿no? En el principio de placer hablamos del síntoma como una satisfacción sustitutiva. No es la satisfacción directa, sino sustitutiva. Tiene que ver con otra cosa, va ligado a otra cosa. Así que más o menos así funciona este primer dualismo pulsional. Si no me voy después, no sigo hablando porque si no después me voy a la fantasía y es... Claro, sí, porque deja la puerta abierta como para fantasía, que es sumamente interesante también, y lo veremos en otro momento. Sí, fantasía te ayuda a entender un poco más el amplio espectro de cómo... Sí. Todo tiene que ver con todo, ¿no? La realidad es que todo tiene que ver con todo. Por eso nosotros, por ahí, si decimos algún término o algo que no esté explicado o algo que no se entienda, bueno, lo bueno sería seguirnos y vamos a hablar muchísimo de psicoanálisis y bueno, la idea es que se vaya aclarando alguna duda. Y si también quieren que hablemos de algún texto que les interese de Freud y nosotras no sepamos o no lo hayamos mencionado o algo, también acérquenlo, que a nosotras nos gusta Freud. Si tenemos que leerlo y discutirlo a vivo, lo hacemos. No tenemos ningún problema con eso. En el segundo dualismo pulsional, esto se da después del giro de 1920, se llama giro de 1920 porque justamente, no me gusta decir cambio porque no sería un cambio en las teorías, sino justamente ciertas modificaciones a raíz de ciertas cosas que descubre Freud en casos que se van presentando, ¿no? Siempre hay casos que Freud analiza, se presentan y hace un cambio en lo que son sus teorías. Yo no sé, la otra vez lo hicimos, yo no sé si extenderme tanto en los casos, lo voy a hacer muy boom boom como para decir, bueno, este es el segundo dualismo pulsional, ¿no? Freud empieza a trabajar justamente con soldados que venían de la guerra, estamos ubicados en 1920,
que ellos traían a cotación sueños terroríficos, vivencias, sueños vividos, ¿sí? De máximo terror, repitiendo o reviviendo tal y como lo vivieron, ¿sí? Traen a sueño exactamente lo que vivieron del trauma de esta guerra. De esto se puede decir mucho, y la verdad que me gustaría que hiciéramos otro, porque acá podemos hablar justamente de la repetición y demás, que es lo que trae, y que es la compulsión de repetición lo más importante de esta parte. Y se puede hablar mucho porque la realidad es que Freud plantea un montón de interrogantes con esto, ¿no? Tendríamos que tener interpretación de los sueños muy claro para saber que Freud dice que los sueños son la vía regia de acceso al inconsciente, que en el sueño hay una transfiguración, que el arte de interpretar, que es lo que se hace en análisis, y que el sueño es justamente el lugar donde hay un cumplimiento del deseo. De hecho, el narcisismo, Freud, estoy tirando así, también trae al sueño como un estado de narcisismo puro, ¿no? Pero en este caso rompe todo esto de soñar tal cual, o sea, no hay un desdibujo del sueño, se sueña tal cual, no es un sueño simbólico si se quiere descifrar, sino que es un sueño que revive un hecho traumático. ¿Bien? Sí. También de esto Freud saca justamente conclusión de que los soldados que les estaba pasando esto tenían todas sus partes, no habían perdido una pierna ni nada por el estilo. No son cosas menores, ¿sí? Hay que prestar atención. Claro, porque lo que agrega Freud es que los soldados que perdieron un brazo, que perdieron alguna parte del cuerpo, tienen una forma más gráfica, no es la palabra que usa Freud, en ese momento no la recuerdo, pero es la forma más gráfica de tener el trauma, ¿no? Como decir, bueno, perdí el brazo, o sea, a través de eso el trauma se descarga, ¿no? Acá son soldados que salieron ilesos de la guerra y que al momento de dormir, lo que sueñan, entre comillas, digo sueñan porque lo viven dormidos, ¿no? Pero o sea, recuerdan en ese sueño vívidamente cómo sucedió todo, y eso es lo que les llama la atención. Reviven la experiencia y se despiertan con la misma sensación que en aquel momento. De terror. Entonces, a Freud le llama la atención este hecho porque justamente él venía diciendo años anteriores de, che, todo sueño es cumplimiento de deseo, no importa si el sueño es penoso, si es alegre o si es infantil, todo sueño es cumplimiento de deseo. Él, en algún momento haremos, imagino, de interpretación de los sueños, como dijiste vos hace un ratito, pero algo cortito que quiero agregar, él va a usar con distintas excusas que uno lo puede leer y decir, che, Freud, pero ¿te parece que esto es una buena explicación? Pero bueno, él se va a justificar que los sueños punitorios, los de angustia y los, no me acuerdo cuál era el otro, porque son 3, él va a encontrarle una forma de encontrar ese cumplimiento de deseo, ¿no? Como decir, como bueno, si los de angustia encuentran su cumplimiento de deseo en alguna parte del aparato psíquico. Y vos te quedás como, bueno, por eso a él le llama la atención que esto empieza a suceder y que un paciente venga con renovado terror a contarle vívidamente lo que pasó en el sueño, porque no hay nada que interpretar ahí, digamos. Sí, después, bueno, Freud también va a traer el tema del juego que se llama juego de Forda, esto del bebé de tirar una pieza lejos y cuando se le da una pieza la tira lejos, después la recoge y no está, y va a encontrar como cierto, entre comillas, placer mayoritario, o sea, mayor alegría cuando lo tira que cuando lo recupera. Él va a hablar de esto de que tal vez la madre se va y es como una especie de transición, si se quiere, pero la realidad es que le llama la atención que un hecho que no es placentero está dando algún tipo de placer o parecería que así fuera, ¿no? También va a hablar de esto de el destino, que nunca me sale. La neurosis de destino. La neurosis de destino, esto de siempre estoy con la misma persona. Esta es la parte que más le va a interesar en el video a todo el mundo, ¿no? Pero también es lo más fácil. No lo expliquemos, así después hacemos otro donde la gente va a decir, bueno, a ver, que me expliquen más sobre esto. Y explicamos lo mismo. Exacto, por eso es que no quería entrarme mucho, pero esto de por qué siempre elijo las mismas personas, siempre me pasa esto a mí, siempre agarro el que me mete los cuernos, siempre agarro el que me trata mal, siempre agarro el que me gostea.
Qué bueno esto de siempre me, ¿no? Siempre me, y acá estamos hablando de la compulsión de repetición, que es básicamente lo central, y en esta compulsión de repetición, porque en realidad se da, de hecho la repetición en sí la tendríamos que tener en mayúscula, porque en la repetición está el síntoma, y esto es clave después en el psicoanálisis de aquí en adelante, entonces es muy importante la palabra repetición. Pero bueno, justamente se empieza a dar cuenta que hay otra fuerza poderosa, otra energía, aparte de las que ya hemos visto. Digo aparte porque no es que las que vimos se terminan, ¿no? Sino que él va a plantear un segundo dualismo pulsional donde va a poner eros y tanatos, que serían las pulsiones de vida y las pulsiones y la pulsión de muerte, ¿no? Pero más allá de que sí, la muerte tiene que ver con la muerte, no necesariamente uno tiene que querer matarse, morirse o lo que sea para que esté operando la pulsión autodestructiva, ¿no? Pensemos que el ser humano tiene una tendencia autodestructiva, esto lo podemos haber visto, escuchado por todos lados, y bueno, esta tendencia autodestructiva, esta tendencia al autoboicot, esta tendencia a lesionarse de alguna manera, o lesionar a los otros también, porque también se podría traer a acotación eso, que hay una frase muy interesante, tiene que ver con esto de la pulsión de muerte. Entonces va a cambiar el dualismo pulsional y va a dejar en conjunto lo que son las pulsiones libidinales y de autoconservación, como la pulsión de vida, y vamos a tener la pulsión de muerte. ¿Sí? Claro. En realidad, sí, o sea, lo va a cambiar, pero lo va a modificar más que nada, sobre todo porque, y cuando decimos modificar o cambiar o usamos estas palabras, no significa que Freud destierra por completo el principio de placer y todo lo que uno ha leído sobre su clínica desde el 1900 hasta de 1920 para atrás, no sirve para nada, pero sí Freud va a decir, bueno, hay ciertos eventos que no pueden explicarse bajo el dominio del principio de placer. Por eso, de hecho, el texto donde él presenta este nuevo dualismo pulsional se llama Más allá del principio de placer. Hay algo más, ¿no? Que bueno, como bien decía André, ella nombró 3 referentes, son 4 referentes clínicos donde se presenta este fenómeno nuevo que Freud no puede explicar a través del principio de placer, que es la compulsión de repetición, porque justamente cuando hablamos del principio de placer, hablamos de un aparato psíquico que frente a una sobreexcitación hay una descarga, ¿no? Entonces, para volver a equilibrar ese aparato. Acá Freud eso no lo puede explicar, porque hay algo que se repite. Entonces, ¿qué es eso que se repite? Bueno, justamente él la va a definir como pulsión de muerte, que después, bueno, planteando una nueva vesícula, o sea, el aparato psíquico ahora como una vesícula, va a hablar de que a partir de ahora el aparato no se va a defender descargando, sino que se va a defender ligando. Entonces, cuando hablamos de compulsión de repetición, yo creo que se imaginen como el rulito de YouTube que está dando vueltas todo el tiempo, como diciendo, bueno, a ver si arranco, bueno, así mismo, ¿no? Sí, es bueno aclarar porque, perdón que te interrumpa, habla de, imaginemos el aparato psíquico ahora como una vesícula, porque antes se veía el aparato psíquico de otra manera. Esto igualmente lo vamos a profundizar, pero Freud plantea un aparato psíquico dentro de lo que es interpretación de los sueños, que por eso son textos que son realmente primordiales. En interpretación de los sueños va a plantear un aparato psíquico que ahora, con este giro, tiene una modificación, ¿no? Se habla de consciente, de inconsciente y de preconsciente, y después vamos a hablar de yo, super yo y ello, o como lo quieran ordenar, donde el ello es el reservorio de todas las pulsiones, y eso lo tiro como para espolear un poco. Sí, y para cerrar, y ya te dejo a ti, quería explicar esto mismo. La pulsión de vida y la pulsión de muerte funcionan de la misma forma que funcionan las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales. Son un versus, porque son dos cosas totalmente distintas. La pulsión de vida, voy a usar palabras de una profesora. La pulsión de vida se mueve, o sea, quiere hacer todo, quiere llegar de la vida a la muerte, porque sabemos que el camino es ese, ¿eh? Todos los que nacimos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Bueno, la pulsión de vida hace ese mismo camino, como bueno, va a transitar toda la vida el aparato psíquico con sus vueltas, va a dar 48.000 vueltas hasta llegar a la muerte, ¿no? Como que
por eso Freud las agrupa en yoicas y sexuales, porque va a querer, o sea, se va a querer preservar, cuidarse a sí misma, pero a la vez va a querer buscar esa satisfacción, ¿no? Entonces, va a hacerlo con 48.000 volteretas. La pulsión de muerte va a querer muerte directamente, o sea, totalmente lineal, digamos, como yo quiero volver al estado anterior. De hecho, la define como eso, aquello que quiere volver a un estado anterior, ¿no? Como aquello inorgánico, como inorgánico o orgánico, no me acuerdo bien cómo es la palabra. Inorgánico, él lo define como inorgánico, justamente. Claro. A mí siempre cuando leía esto se me ocurría el éter, ¿no? El espacio, el vacío mismo, ¿no? Pero esto es en mi fantasía, ¿no? En lo que yo me imagino del texto, pero si él usa la palabra inorgánico, justamente un estado primordial. Total. Inorgánico. Entonces, así las va a definir él, y bueno, va a utilizar el fenómeno de la compulsión de repetición como parte de esta pulsión de muerte, ¿no? Como aquello que no puede ser ligado, porque también la pulsión de muerte va a ser definida como aquella energía que no es susceptible de la ligación, porque no puede jamás terminar de ligarse jamás. Sí, ciertas partes de aquello quizás puede llegar a ligarse, de tantos giros que da, pero nunca en su totalidad. Y ahí es donde entra el análisis también, que es muy importante, porque justamente la función del analista es poder tratar de, en conjunto, ¿no? Con el analizante, poder lograr ligar estas pulsiones, poder lograr un ordenamiento de estas pulsiones. Obviamente que cuando hablamos de pulsiones, acá estamos hablando de algo pelado, ¿no? Somos pura energía, peleando entre energías. Esto ya es a modo de que lo digo yo, no le echo la culpa a Freud ni nada, pero por lo menos lo interpreto así y los invito a dialogar con este concepto, ¿no? Que igual creo que él lo trata también el malestar de la cultura, pero digo, después, ¿cómo hacemos para controlar todo esto y ser una Ojo que te está mirando. normal? Como para ser una persona normal, digo, y bueno, ahí entra la función de la cultura también, de la crianza, de factores que son externos a la psiquis, pero que sí transforman de alguna manera, y también aparecen los padres y todo lo que vamos a seguir trabajando, como es el Edipo, el narcisismo, el super yo, y demás que conforman y tienen que ver para lo que es la formación del yo. Acá acabamos de tirar básicamente la diferencia entre el primer dualismo pulsional y el segundo dualismo pulsional, cuáles como las diferencias centrales y a qué nos referimos cuando hablamos de pulsión. Creo que con esto, la parte pulsional estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Viste que si no te terminás yendo, yo seguiría hablando de por vida, Sí, digamos. O sea, totalmente. hablaría de la vesícula, hablaría del ello. Lo que pasa que sí, la idea es poder hacer otro, inclusive Total. por ahí meter un vivo donde ya vamos a poder dialogar y empezar a hablar de cómo se va conformando el yo, del ello, del super yo, y también dialogar sobre estos temas, ¿no? Porque Sí, y más allá además no podemos abarcar todo en un video porque si no nos quedamos sin temas en dos videos más y ya. no, bueno, la idea justamente también es poder traer a cotación, qué sé yo, situaciones de la vida cotidiana donde vemos reflejado un poco esto de la teoría que parece a veces algo tan abstracto. Y en esto de tratar de traerlo a la vida cotidiana, vuelvo a repetir, no se trata de analizarnos, sino de entender los fenómenos, ¿no? De los que estamos hablando, ¿sí? Total. De cosas que nos suceden y que uno dice, ups, sí, puede tener que ver con esto. Con esto, sí. Entonces creo que, bueno, que habría que quedarse con lo que es el concepto de pulsión, que es lo importante de este vivo, de esta grabación, y a qué se refiere cuando hablamos de primer y segundo dualismo pulsional. Sí. Bueno, Juaní, esperemos que haya salido bien. Sí. Bueno, nada, yo quiero hacer unos saludos finales antes de cortar, porque los quiero decir, porque no quedaron grabados. Aquella vez no quedó el audio grabado. Primero, antes que nada, agradecerte por la invitación. Me parece un proyecto, ya lo dije muchas veces, en privado y por historias de Instagram y por todos lados, pero me parece un proyecto zarpado para poder, nada,
hacer lo que siempre quiso hacer Freud y lo que siempre quieren hacer, por lo menos acá en Argentina, todas las escuelas de psicoanálisis, que es llevar el psicoanálisis a la gente que no lo estudia, digamos, a la gente que quizás le interesa, pero no, quizás con palabras tan difíciles es como, bueno, no me interesa, la aleja más, y también ayuda a poder entender que la terapia psicoanalítica, o bueno, quizás si hablamos alguna vez sobre cognitivo-conductual, no son mala palabra, no es tan mal que alguien vaya a terapia, sacarle ese estigma, que en este país, por suerte, no existe tanto, pero todavía hay gente que te dice, no, mi mejor psicólogo es mi mejor amigo, y vos estás como, bueno, no, permitime dudar. Pero bueno, primero agradecerte por pensar este espacio, que ya lo dijimos aquella vez y ya lo repetiste vos muchas veces, pero es creado por estudiantes de psicología, para estudiantes de psicología y también para los que no lo son, así que invitados están a escucharnos, a escucharte, y a escuchar a los que se animen a participar poniendo la carita. Así que primero eso, gracias por la invitación. Y segundo, bueno, voy a tirar el chivo, me da un poco de vergüenza, pero bueno, si estás estudiando en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, yo doy clases particulares para prepararte para cualquier instancia de parcial que sea de cursada, parcial, recuperatorio o artículo 36. Y también si estás pensando preparar el final, también lo podemos hacer juntas. Así que, juntes. Así que, nada, después cuando le pase a Andrea el flyer, lo va a pegar por algún lado por acá. Así que bueno, cualquier cosa me escriben y contactamos. Sumé hace poquito en esta idea que podemos hacer, estudiar, preparar finales en instancia individual o también pensando en grupales. Así que nada, para que sea más colectivo la cosa. Así que bueno, desde ya muchas gracias por el espacio y bueno, nada, te dejo la despedida a vos. Sí, bueno, también gracias a todos los que comparten, se suman, a los que se han suscrito para que esto pueda ser llevado a cabo, algunos que les interesa, otros que recién van a estar viendo de qué estamos hablando. Y bueno, obviamente también los que necesiten preparar psicoanalítica, es una materia que a veces da mucho miedo, los textos de Freud son un poco complejos, forma parte también de aprender a leer una literatura diferente. He escuchado también comentarios como, bueno, es como un idioma distinto, entonces no duden en contactar a Juani, la tiene muy clara, la idea es poder conversar, también sigan viéndonos, todo suma, nosotros en la preparación de nuestros propios finales hemos recurrido, hay videos y por suerte esto de seguir ampliando la comunidad, y me encantó esto que dijo Juani, que quiero traerlo a que quede también casi como de eslogan, ¿no? Hacer análisis es un desafío, sería súper interesante que mucha gente, sobre todo en Argentina, si bien está más popularizado, pero la realidad es que por ahí en otros países no tanto, puedan asistir a terapias, más que las alternativas, no porque porque digo, lo que funciona, funciona y está muy bien y vamos arriba que funcione, pero que básicamente el objetivo es aliviar el sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces, si tenemos algo que no termina de cerrar, nada. Yo, de mi parte, digo, nosotros vamos a estar publicando congresos, todo lo que esté para la formación nuestra, y para los que no, vayan al psicólogo si tienen ganas. Si están acá para hacer tratamiento porque están buscando algo, los invitamos a que vayan, que busquen. Hay lugares donde ir que son gratuitos. Y hay terapias como hay colores, digamos. Yo solo dije dos porque son las que tengo más presentes, que son la cognitivo-conductual y la psicoanalítica, pero hay sistémica, hay familiar, hay un montón que no puedo nombrar en este momento porque la verdad que un poco ignoro también la cantidad que hay. Pero bueno, siempre está bueno como el camino de la palabra y hacerlo acompañado y con la terapia que uno decida y se sienta cómodo. Y Sobre en todo esto en que un país donde es un privilegio, y eso también está a discusión, ¿no? tal cual, esto justamente también se trajo ayer en un seminario que participamos, que organizó La Franja junto con Lazos, y hablábamos de esto de lo urgente y demás, y de cómo la gente
por ahí en esto urgente se pierde, ¿no? Y no estamos teniendo en cuenta lo importante que es la salud mental, es un eje transversal realmente para lo que es la salud en sí mismo, ¿no? Poco se habla de la salud mental, mucho se habla de la salud física. En lo que es la parte del psicólogo pasa esto que decía Juan y hablo con un amigo, qué sé yo, y un amigo no suplanta lo que es la acción terapéutica y lo que es la formación y esto también invita a que vean toda la formación que hay, ¿no? Y aquello que no comprendan, también entender lo difícil que es comprenderlo, también para nosotros que lo estamos dialogando, o sea, vayan al psicólogo. Bueno, nada, yo digo esto, ¿no? Gracias, Juani, por Sí, estar. a ver, no quiero bastardear el lugar del amigo porque yo tengo muchos amigos y me han acompañado muchas veces, pero el amigo acompaña el proceso en el que uno se embarca a partir de si empieza terapia o no, pero no suplanta. Acompaña el proceso en el que uno está atravesando ahí, que está como, bueno, necesito esto y nada, pero no quiero bastardear ese lugar. De la mano de esto se me ocurre que también vamos a hablar de la transferencia, que no es un dato menor y que está muy buena la transferencia. Bueno, gente, gracias. Gracias, Juani. Seguimos. El próximo en vivo. Sigan los posteos porque ahí vamos a poner qué días vamos a estar en vivo. La idea es esto, hacerlo una especie de streaming. Si seguimos, tendremos nuestro propio camino radial Ay, de ojalá. este siglo para poder hablar de psicoanálisis, de lo que nos pasa, de lo que nos pasa en la facultad, de lo que nos pasa en la vida. Besitos. Avísame cuando deje de grabar. Ay, me cortó. ¡Me cortó!